Hola a todos, el día de hoy vamos a conocer un poco acerca de la transferencia de aprendizaje en Machine Learning. Bueno, primero vamos a revisar algunas definiciones de transferencia de aprendizaje. La primera dice que es una situación en la cual algo que se ha aprendido en un escenario se utiliza para mejorar la generalización en otro escenario. Una segunda definición de transferencia de aprendizaje dice que es un método de aprendizaje automático en el cual un modelo que se ha desarrollado para una tarea se reutiliza como punto de partida para un modelo de una segunda tarea. Una tercera definición dice que la transferencia de aprendizaje generalmente se refiere a un proceso en el cual un modelo que ha sido entrenado para un problema se usa de alguna manera en un segundo problema que está relacionado con el primero. En aprendizaje profundo, la transferencia de aprendizaje es una técnica relacionada con las redes neuronales en el cual un modelo es entrenado en un problema que es similar al que queremos resolver. Una o más capas del modelo entrenado son utilizadas en el segundo modelo que queremos ya, digamos, desarrollar. Bueno, esta es una comparación que me parece, digamos, muy ilustrativa. En la parte de abajo aparece el link de donde se tomó esta gráfica. De la forma tradicional de aprendizaje automático, si tenemos dos datasets, tenemos dos modelos desarrollados para cada dataset. Entonces tenemos un modelo que se entrenó y se validó con el dataset 1 y después tenemos para el otro dataset pues un modelo que se entrena y se valida con ese dataset. Esa es, digamos, la forma tradicional en aprendizaje automático. Cuando estamos trabajando con transferencia de aprendizaje, normalmente tenemos dos datasets, un dataset que es muy grande, con ese dataset grande se ha entrenado un modelo y tomamos parte de ese conocimiento de ese modelo entrenado para entrenar nuestro segundo modelo, el cual tiene como entrada un dataset mucho más pequeño. Entonces tomamos esa, digamos, esa ganancia o esa experiencia de ese primer modelo que se entrenó con ese dataset grande para poder generar o crear nuestro modelo para ese segundo dataset. En transferencia de aprendizaje hay cuatro grandes opciones que tenemos cuando ya conocemos o cuando ya contamos con un modelo preentrenado y obviamente sus pesos. Cuando hablamos de ese modelo preentrenado estamos hablando de la arquitectura, o sea, la forma como se configuran o cómo se organizan o cómo se conectan esas capas convolucionales y de pool y los pesos que se entrenaron en su momento con ese dataset grande. Entonces hay cuatro, digamos, estrategias o cuatro opciones de transferencia de aprendizaje, las cuales son utilizar ese modelo entrenado como un clasificador, utilizar el modelo entrenado como un extractor de características o de features o de patrones de mi nuevo dataset. La tercera es construir un nuevo modelo basado en el modelo preentrenado o tomando como parte el modelo preentrenado. Y la cuarta es reentrenar por completo el modelo con el nuevo dataset. Voy a explicar ahora una a una de las cuatro estrategias. Bueno, cuando estamos hablando como clasificador, utilizar el modelo preentrenado como clasificador, entonces tenemos nuestro modelo. Ese modelo, como les decía, incluye tanto la arquitectura como sus pesos, y lo que hago es que a ese modelo le ingreso mi nuevo dataset, y con ese nuevo dataset lo que hago es un proceso de predicción. Entonces cojo el modelo tal cual como está, con toda su arquitectura, con sus pesos, ingreso mi nuevo dato y realizo el proceso de predicción, que cuando estamos hablando de clasificación significa que vamos a obtener la clase a la cual corresponde ese dato de entrada o esa imagen. Bueno, como extracción de características consiste en tener nuestro modelo y lo que hacemos es definir una capa del modelo que es de nuestro interés. Normalmente estos modelos preentrenados tienen muchas capas convolucionales y de pool, y lo que hacemos es seleccionar cuál capa convolucional es de nuestro interés. Entonces tenemos acá un proceso de selección de la capa
Y después de que seleccionamos la capa, lo que hacemos es ingresamos nuestra imagen, nuestra nueva imagen, y lo que vamos a obtener corresponde a la salida de ese proceso de convolución de la capa que hemos seleccionado o ese proceso pull de la capa que hemos seleccionado, y esa salida se conoce como los feature maps. Entonces lo que vamos a hacer es visualizar los feature maps de ese modelo preentrenado con nuestra nueva imagen en la capa que hemos previamente seleccionado. Es decir, no tenemos que esperar hasta la última capa, sino que podemos seleccionar cualquiera de las capas que hacen parte de esa arquitectura de ese modelo preentrenado. Esa sería la segunda opción. La tercera acción es construir un nuevo modelo basado en el modelo preentrenado. Esta estrategia se utiliza muchísimo en transferencia de aprendizaje cuando queremos hacer procesos de clasificación con un dataset que es, digamos, diferente al dataset con el cual se entrenó ese modelo, ya sea porque tiene una menor cantidad de clases o porque los objetos no son exactamente los mismos con los cuales se entrenaron y se validaron ese modelo preentrenado. Entonces lo que se hace es que se tiene ese modelo preentrenado y se selecciona de nuevo un layer, ¿sí? De tal manera que lo que esté por debajo de este layer queda descartado, y vamos a congelar las capas que están por encima de ese layer, incluido el layer seleccionado. A partir de ese layer seleccionado lo que hacemos es pegarle una partecita de nuestro nuevo modelo que convencionalmente incluye las tareas de, bueno, el flatten y el dense de esas capas finales de nuestra arquitectura. Recordemos que en la capa final es donde ya colocamos el proceso de clasificación, donde la cantidad de neuronas de esa capa final corresponde a la cantidad de clases de nuestro problema. En el caso de clasificación binaria solamente o más bien se sugiere trabajar con una sola neurona cuando es proceso de clasificación binaria, cuando es una tarea de clasificación binaria. Entonces lo que hacemos es tomar parte de ese modelo preentrenado, parte del modelo, y le pegamos la parte final de lo que sería una arquitectura basada en redes neuronales convolucionales, que corresponde al proceso de flatten, corresponde a capas de tipo dense. Con ese nuevo modelo ya realizamos el entrenamiento de esos parámetros que le hemos unido, que le hemos pegado, y realizamos ya el proceso de predicción de ese nuevo dataset. Y esa sería la tercera estrategia. Y en la cuarta estrategia lo que hacemos es tomar todo el modelo, pero de ese modelo lo que vamos a hacer es solamente tomar la arquitectura, es decir, la estructura de cómo están conectadas esas capas o esos bloques de tipo convolución y pool. Pero los pesos se van a reentrenar de nuevo con el nuevo dataset. Entonces, en este caso no conservamos los pesos del modelo preentrenado, sino que vamos a volver a calcular esos pesos, y lo que hacemos es conservar toda la arquitectura de ese modelo preentrenado. Bueno, de forma, digamos, básica general, les voy a explicar las dos primeras opciones de transferencia de aprendizaje, y ya como un método más puntual o un código más puntual, cómo se realizaría la tercera estrategia de transferencia de aprendizaje. Bueno, primero debemos saber que dentro de Keras Applications, tenemos varios modelos preentrenados. Estos modelos pertenecen a arquitecturas que son hito en el tema de redes neuronales convolucionales, como ResNet, como BGG, eh, como Inception. Y lo que podemos hacer es precisamente cargar ya el modelo desde Keras. Entonces, básicamente, para la primera opción, que es el clasificador, digamos, como puntos importantes que debemos incluir en nuestro código es importar ese, ese modelo preentrenado, y después de importarlo, pues asignárselo a nuestro modelo. En el tema de extractor de características debemos hacer unos pasos adicionales, los cuales consisten, bueno, principalmente lo que hacemos es seleccionar la capa a la cual queremos conocerle los feature maps. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerle seleccionando
el valor de la capa, o sea, si es la capa 1, si es la capa 2, si es la capa 3 dentro de esa arquitectura de ese modelo preentrenado, o si ya conocemos los nombres de cada una de las capas, entonces le colocamos el nombre. Si ustedes quieren conocer el nombre de cada una de las capas de esos modelos preentrenados de arquitecturas ITO, simplemente con el summary del modelo ustedes pueden tener acceso precisamente a esa información. Ya en la tercera parte que consiste en, o la tercera estrategia que consiste en construir un nuevo modelo basado en ese modelo preentrenado, vamos a mirar acá o a revisar un código el cual utiliza como dataset de entrada un dataset que es el de Kazan Docs y debemos también tener a la mano el archivo H5 de los pesos de esa arquitectura o de ese modelo que queremos hacer de transferencia de aprendizaje. Bueno, la primera parte consiste en cargar todo lo relacionado con Keras. Después cargamos ese archivo H5 y se lo asignamos a los pesos de nuestro modelo. Importamos ese modelo desde Keras Applications. Después lo que hacemos es apagar el fully connected de esa arquitectura preentrenada, de tal manera que la parte de clasificación de nuestro modelo nosotros se la vamos a agregar, va a ser nueva. Vamos a definir el tamaño de esas imágenes de entrada y, como les decía, y apagamos ese fully connected. Posteriormente asignamos los pesos previamente cargados con esta instrucción. Después, vamos a conocer el resumen del modelo y vamos a cargar las capas para no entrenarse. Entonces, con esto le estamos diciendo que no vamos a entrenar esas capas y con esta instrucción estamos conociendo el resumen de esa arquitectura de nuestro modelo. Como ustedes se pueden dar cuenta, no es este BGG no es una arquitectura muy profunda realmente si uno la compara con otras. Y para este caso, el total de parámetros que se entrenaron fueron 14.714.688 parámetros. Posteriormente, lo que vamos a hacer es seleccionar una capa de ese modelo BGG hasta la cual vamos a realizar la transferencia de aprendizaje. Entonces, para este ejercicio se seleccionó la capa Block 4 Pool, que corresponde a esta capa. Es decir, que hasta esta capa vamos a conservar la arquitectura de ese modelo BGG 16. Y de ahí en adelante le vamos a añadir nuestro nuevo modelo, la partecita que conforma ese nuevo modelo. Entonces, listo, ya hemos definido cuál es la capa hasta la cual queremos hacer transferencia de aprendizaje y nos dice las dimensiones de salida de esa nueva capa. Posteriormente se asigna la última capa seleccionada, entonces estamos diciendo que la última capa es precisamente lo que obtuvimos en el paso anterior. Y ahora vamos a adicionarle nuestro nuevo Fully Connected, listo, el de nuestro modelo. Ese Fully Connected va a tener en la última capa, en el último dense, la cantidad de neuronas relacionadas con la cantidad de clases. Como les decía, si tengo un problema de 10 clases voy a tener 10 neuronas, pero si el problema es de clasificación binario, que serían 2 clases, solamente tendría una neurona. Entonces hago un flatten y después tengo un dense, puedo colocarle si quiero dropout como estrategia para evitar el sobreajuste y posteriormente tengo el último dense en el cual he seleccionado la cantidad de neuronas y como este es un problema de clasificación binario, como función de activación la función sigmoid. Después hago esa asignación de ese modelo preentrenado que tenía inicialmente. Como siguiente paso tengo que compilar el modelo. Acá puedo seleccionar qué tipo o qué método de optimización voy a escoger para poder hacer ese entrenamiento. Cuál va a ser la función de pérdida que quiero minimizar y cuál va a ser esa métrica con la cual voy a evaluar el desempeño de mi modelo, que en este caso es el accuracy. Como es un problema de clasificación binaria, la pérdida se seleccionó como binary cross entropy. Bueno,
El siguiente paso consiste en ya trabajar directamente con ese dataset al cual quiero, pues con el cual quiero yo entrenar y pues hacer el proceso de validación. Como les decía, es un dataset de Kazaa Docs. Si está en archivo comprimido zip, pues lo que tengo que hacer primero es descomprimirlo. Tengo que definir cuál fue la ruta en la cual quedó ubicado y tengo que definir cuáles fueron los directorios pertenecientes a entrenamiento y validación. Posteriormente, trabajo con el Image Data Generator con el fin de hacer aumento de imagen. Necesito cargar desde Keras precisamente esta herramienta. Y para los datos de entrenamiento y solo para los datos de entrenamiento defino cada una de las manipulaciones que quiero hacer a las imágenes que hacen parte de mi dataset. Bueno, el rescale consiste simplemente en que cada uno de los píxeles de las imágenes de entrada se dividen en 255 con el propósito que el píxel quede entre 0 y 1. Esta sí es obligatoria o es más bien se recomienda y se puede utilizar tanto para el dataset de entrenamiento como para el dataset de validación. Las otras, las que corresponden a rotación, desplazamientos, etcétera, solamente se recomiendan para el dataset de entrenamiento. Entonces, una vez se ha definido las operaciones que se aplican, continuamos con configurar el entrenamiento. Definimos el tamaño del lote o el bat size y tanto para el dataset de entrenamiento como para el dataset de validación. Entonces definimos en qué ruta están ubicadas mis imágenes, definimos el tamaño del lote, definimos si va a ser una clasificación binaria o va a ser una clasificación de tipo multiclase y cuál es el tamaño que quiero que se ajusten todas esas imágenes que hacen parte de ese dataset. Para este ejercicio, por ejemplo, me dice que tengo 2000 imágenes pertenecientes a dos clases. Ese sería para el caso de entrenamiento y 1000 imágenes pertenecientes a dos clases para el caso de validación. Posteriormente, ya con Model Fit, hacemos ya el entrenamiento del modelo, ya tenemos configurada nuestra arquitectura, hemos configurado otros hiperparámetros que hacen parte de mi diseño, como el tema del método de optimización. Y ahora lo que ya vamos a hacer es que nuestro dataset, que ya lo hemos ajustado, que ya le hemos hecho el aumento de imagen, vamos ahora sí a entrenarlo y a validarlo. Para eso utilizamos el Model Fit y definimos cuáles son esos datos que con los que vamos a trabajar. Definimos la cantidad de pasos por época para entrenamiento, la cantidad de pasos por época para validación. En este caso, bueno, apenas se pusieron como época 5 para pues mostrar, digamos, la evolución de esa accuracy, pero normalmente se colocan muchas más épocas para poder entrenar mi modelo. Se obtiene una accuracy de 0.89 para validación y para entrenamiento de 0.84 en la época número 5. Bueno, eso es todo en el tema de transferencia de aprendizaje. Espero que esta información les sirva para la construcción de sus modelos de clasificación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.